Que la bendición tuya sea con cada uno de nuestros hermanos, Señor. Por favor, acompáñalos en este día. Gracias, Señor. Gracias. Padre, que sea tu fortaleza. Infúndenos ánimo en este día, Señor. Te necesitamos. Dios mío, en un mundo donde abundan las malas noticias, tú eres la mejor noticia, Señor. Que tú nos amas, que tú estás con nosotros, que tú nos acompañas cada día, que tú tienes un propósito para todos nosotros. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, te exaltamos. Por favor, háblanos en este día a través de la palabra de Dios. Enséñanos lo que hoy nos quieras enseñar, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gloria a Dios por este tiempo. Muy bien, muy buenos días para todos. También damos la bienvenida a los que están desde sus casas. El Señor les bendiga, les acompañe. Y bueno, estamos contentos, dichosos de poder reunirnos nuevamente, de poder congregarnos, de poder estar juntos para alimentarnos y recibir la palabra de Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. Queremos dar algunos anuncios importantes para la iglesia. Recordarles que este jueves el turno para el estudio bíblico es para los adultos, aquellos que puedan conectarse, les animamos para que lo hagan. Es a las 6:30 a través de Google Meet, para que si usted conoce también alguna persona que esté interesada en aprender un poco más de la palabra de Dios y que pueda disponer de ese tiempo, sería genial. Ya saben que no tiene ningún costo, solamente es conectarse en el enlace que enviamos y compartimos allí una hora. Y estamos también orando por nuestras peticiones personales. El miércoles a las 7 de la noche, nuestro culto entre semana habitual. Y el próximo domingo a las 9 de la mañana. Muy bien, mis hermanos, quiero invitarles en esta mañana para que vayamos en nuestras Biblias a Hechos capítulo 17. Vamos a hablar hoy de los versículos 10 al 15. Y quiero contarles algo mientras usted encuentra esta cita bíblica. Y es que no sé si es coincidencia o diosidencia, pero justamente estamos de aniversario en la iglesia. Y vamos justo en la línea de hechos y me parece muy curioso que justo hoy vayamos a hablar de lo que dice de Berea. Y esto es muy importante porque yo creo que cuando nosotros buscábamos un nombre para darle a la congregación, pensábamos en varias cosas, pero yo creo que una de las cosas que nos motivó es justamente todo lo que hoy vamos a hablar en estos versículos. Y yo espero que todos podamos ser motivados y que también podamos entender qué es lo que buscamos nosotros como congregación. ¿Qué es lo que buscamos, verdad? Así que vamos a leer Hechos 17, versos 10. Vamos a leer hasta el 2 en el día de hoy, ¿verdad? Dice la Biblia en Hechos 17, versículos 10 al 12. Dice: esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Señor, gracias por estos versos. Gracias por lo que tú nos permites conocer de lo que sucedió en esta etapa de este segundo viaje misionero de Pablo, Señor, en Berea. Gracias, Señor, por lo que tú nos permites entender allí, y te ruego que nos permitas ser esa congregación, Señor, que pueda, Señor, abrazar estos principios, Señor, estas características. Permíteme hoy ser útil en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, recordemos un poco dónde dejamos la historia el domingo pasado. Y el domingo pasado veíamos justamente cómo oran las personas cuando están dominadas por esa naturaleza caída ante tan buena noticia. Pablo había expuesto en Tesalónica lo que Dios había planeado a través de su Hijo, que es el Mesías. Lo hablamos hace unos domingos atrás.
de cómo Pablo abrió las Escrituras y pudo demostrar que Jesús es el Mesías. Y pues podíamos ver cómo algunas personas se regocijaron, le creyeron a Dios, y hemos visto cómo esta buena noticia, cuando alguien la recibe, cambia su vida. ¿Se acuerda lo que le pasó al carcelero de Filipos? Y a lo que le pasó a su familia. Increíble que en un lugar donde uno menos esperaría, resplandeció la gloria de Dios, trajo salvación, trajo nueva vida a el carcelero y a su familia. Ahora, Pablo y Silas tuvieron que salir de Tesalónica porque los estaban buscando para acabar con sus vidas. Ellos tienen que salir secretamente, encubiertamente, porque su vida está en riesgo. La persecución, miren, no hizo que Pablo y Silas se desanimaran, porque probablemente uno diría, no, ellos dijeron, no, esta persecución está terrible, yo creo que dejemos así. Pero es que, mis hermanos, debemos entender que seguir a Dios requiere de un compromiso, y eso va a tener también algunos sacrificios, ¿verdad? Que debemos pagar en cierta manera. Ellos no se desanimaron, pero por el contrario, decidieron salir de Tesalónica e ir a Berea. Y cuando llegan a Berea sucede algo muy especial, ¿verdad? Mis hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando hacemos parte de una congregación, cuando estamos bajo el liderazgo de alguien, hablando espiritualmente, hay que entender algo, y es que una parte la hace, obviamente, el pastor o el líder, pero el creyente también tiene una responsabilidad en ese proceso. Eso es algo que va de la mano. No podemos como decir, no, que el pastor o el líder haga todo en mi vida. No, porque nosotros como creyentes también tenemos que hacer algo. No solo el pastor se prepara, también lo debes hacer tú. No todo el proceso espiritual depende del pastor. Tu proceso espiritual depende de un gran porcentaje también de lo que tú hagas, con lo que escuchas, con lo que aprendes, con las decisiones que tomas, con los sacrificios, con las cosas que debes abandonar, con las cosas que debes abrazar, con la palabra que tú debes recibir y ponerla en práctica. Eso depende también de ti. Es un trabajo que hacemos en conjunto. Pero mire, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pedro, hablando justamente de esto, en 2 de Pedro 1, versículos 5 al 9. 2 de Pedro 1, versículos 5 al 9. Y dice Pedro, en vista de todo esto, cuando dice en vista de todo esto, si usted lee los versos anteriores va a ver que él está hablando de las promesas de Dios. Y él dice, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. ¿A quién le está dando la responsabilidad de esforzarse? A los creyentes. Esfuércense ustedes al máximo por responder a las promesas de Dios. Ojo a este detalle. ¿Conoce usted las promesas de Dios? Aquí alguna vez hablamos de que hay dos tipos de promesas. Promesas condicionales y promesas incondicionales. Cuando Pedro está hablando aquí de promesas, está hablando de promesas incondicionales. Promesas condicionales, perdónenme. Condicionales, ya le voy a explicar por qué. Porque algunas personas quieren que Dios las restaure. Y Dios tiene promesas de restauración, pero no hacen su parte. Algunas personas quieren que su vida cambie y Dios tiene promesas de cambio, pero no hacen su parte. Entonces, Pedro dice, esfuércense al máximo, ¿por qué? Por responder a esas promesas. Tenemos que responder a las promesas de Dios. Y dice, complementando su fe. Y mire lo que dice ahí, con una abundante provisión de excelencia moral. Es decir, si usted mira esta escalera que alguna vez nos dedicamos a este tema, hace unos días atrás, pero él está hablando de que nosotros no podemos quedarnos ahí pasivos. Dios, transforma mi vida. Dios, haz tu obra en mi vida. Y nosotros no hacer nada al respecto. Tenemos que hacer algo. Y por eso Pedro dice, completen su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Es decir, que si usted está respondiendo a las promesas de Dios, debe esforzarse por tener una excelencia moral. Si la Biblia dice, no forniquen, no adulteren, no mientan, no codicien, pues ¿qué debo hacer yo? Tratar de cumplirlo.
Pero también dice a la excelencia moral con conocimiento. No caiga usted en ese engaño, porque lo he escuchado de personas que dicen, no, eso estudia tanta Biblia, eso hace daño. Eso, mire, eso le daña a usted la mente. Eso es una mentira. Y hoy vamos a entenderlo, porque aquí inclusive Pedro dice, a esa excelencia moral adicionale conocimiento, hay que profundizar. No se quede usted con el mensaje que le dieron para que usted creyera en Cristo. Profundice, abra su Biblia cada día, estúdiela, si tiene dudas pregunte, pero profundice. También dice, el conocimiento con control propio. De nada nos sirve ser eruditos, pero en la calle ser groseros, decir mentiras, andar peleándonos con la gente. De nada sirve eso, porque cuando les hablemos de Dios, ¿sabe qué pasa? No nos van a creer. No nos van a creer. Y dice, el control propio con perseverancia. ¿Para qué necesitamos perseverar? Porque esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Todos los días debemos tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Hay que perseverar. Mis hermanos, muchas personas a su alrededor que empezaron, algunos se van a rezagar, algunos van a decir, me cansé, yo voy a volver al mundo. Pero ¿usted qué va a hacer? ¿Va a abandonar la carrera también? ¿Va a desistir? ¿Así solo quede usted? ¿Usted también va a abandonar la carrera? No, porque en esa excelencia, en ese crecimiento, en esa respuesta que Dios quiere, Él quiere que seamos perseverantes. Y aquí nos empieza a hablar acerca de la sumisión a Dios. La sumisión a Dios. Necesitamos someternos a Dios. Someternos a Él bajo su soberanía, bajo su mandato. La sumisión a Dios, y aquí empieza a hablar de relaciones personales, con afecto fraternal. No, que es que yo no me hablo con nadie, es que a veces en la iglesia hay tanto hipócrita, tanto falso. Pues hermanos, está usted descubriendo que el agua moja, porque a veces en la iglesia, miren, en la iglesia todos, levanto mi mano, todos tenemos errores. Todos tenemos errores, pero tenemos que tener amor fraternal. Mire, cuando usted venga a la iglesia, venga con la disposición de dar amor fraternal a las personas. Venga con esa disposición de un saludo. Si a usted lo saludan, responda al saludo. Si usted le da en la cara, mire cómo está, pregúntele a la gente. Si hay algo por lo que podamos orar, empecemos a estrechar lazos, hermanos, porque esto no es un seminario teológico, es una iglesia, es una familia. Y también dice, con amor por todos, no solo por los hermanos, sino por los que están afuera. Necesitamos amar a las personas que no son cristianas. Nosotros no estamos ni en la Inquisición ni en nada de esas cosas. Debemos amar a los perdidos, debemos amar a los extraviados, que ellos conozcan un Dios de amor. Pero mira lo que dice Pedro allí. Dice, cuanto más crezcan de esta manera, él dice, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta que sí hay algo que tú debes hacer? No dejes tu proceso de crecimiento solamente a lo que el pastor haga, porque la Biblia sí dice que tú tienes tu parte en eso. Tú tienes tu parte. ¿Estás creciendo espiritualmente? Examínate si en esta escalera que nos muestra Pedro, ¿en qué escalón estás? ¿En el primero, en el segundo? ¿En cuál estás transitando? Porque mira lo que dice si no lo estamos haciendo. Dice, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidaron que fueron limpiados de sus pecados pasados. Entonces, cuando nosotros abandonamos nuestro compromiso de crecimiento, lo que dice es que es como si hubiéramos olvidado de dónde Dios nos rescató. Tan pronto la luz del Evangelio alumbra nuestra alma, eso empieza un proceso de en adelante. Un proceso de en adelante. Dios empieza a orar, pero Él requiere que usted y yo nos comprometamos por responder a esas promesas. Respondamos a las promesas de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con los de Berea? Tiene muchísimo que ver, hermanos. Porque lo que vamos a ver hoy es que los creyentes de Berea tenían 3 características que los hacían muy especiales. Muy especiales.
Esto quiere decir que, mire, básicamente yo leo estos versos y me encuentro con algo que me sorprende. Lo especial no fue la visita de Pablo. Lo especial fue la persona, como las personas respondieron a esa visita. Eso para mí es lo que me parece más especial de estos versos. No es que Pablo haya llegado allá con Silas, sino la forma en la que ellos respondieron a esa visita. Así que los de Berea, ojo a este detalle, los de Berea de alguna manera estaban aún viviendo en obediencia a lo que Dios había revelado hasta el antiguo pacto. Ellos no tenían claro aún lo que sucedió con Jesucristo. Sin embargo, ellos eran obedientes y pegados a la Escritura hasta lo que ellos entendían en el antiguo pacto. Y vamos a ver 3 características de esos creyentes de Berea. 3 características que los hicieron muy especiales. La primera, dice el versículo 11, dice que ellos, dice los de Berea, tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Ojo con este detalle, porque cuando uno escucha hoy aquí, no, es que esa gente es más open mind, ¿sí? Es de más mente abierta. Uno pudiera pensar, no, es que son más frescos, son más relajados. Y eso no es lo que quiere decir aquí esta traducción cuando dice que eran de mente abierta. Cuando dice que eran de mente abierta, se refiere a que ellos eran nobles para recibir la palabra. No como los de Tesalónica. Los de Tesalónica decidieron antes de escuchar el mensaje decir no. ¿Sí me hago entender? Los de Berea escucharon y después de escuchar tomaron una decisión. Los de Tesalónica cerraron su corazón y sus oídos aún antes de que Pablo les predicara. Mis hermanos, para recibir el mensaje de Dios se requiere de nobleza. Un corazón noble es aquel que sabe que si es palabra de Dios, debe recibirla con reverencia, porque es palabra de Dios. Palabra de Dios. Isaías 66:2 dice lo siguiente. Dice, con mis manos, está hablando el Señor, con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo el Señor he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, y ojo, y a los que tiemblan ante mi palabra. Los de Berea, yo creo que entendían muy bien esto, porque si es palabra de Dios, se debe oír con reverencia. Isaías, me encanta cómo lo describe en ese versículo 2, porque si tú miras el sol, ¿no te parece que el sol es majestuoso? La luna, las estrellas, la creación es bellísima. Ese mismo Dios es el mismo Dios que inspiró la palabra de Dios. Por eso dice, yo el Señor he hablado. El mismo que creó las cosas con la potencia de su voz, es el mismo que nos habla hoy a través de la palabra. Y por eso Él dice, es como si su palabra reflejara la majestad de Dios, la majestad del Señor. Y por eso Él dice que Él va a bendecir a los que tienen un corazón humilde y arrepentido. ¿Sabe una cosa? Un fenómeno que tristemente veo yo hoy, y es que a veces la gente, se quiere llenar de Biblias para armar debates, peleas, pleitos. Y mira, necesitamos entender hoy que los de Berea eran personas nobles, Y ellos fueron bendecidos, porque ellos recibieron la palabra con nobleza. Ay, tú nos traes un mensaje de Dios, quiero oírlo. Quiero que Dios me hable, porque Él dice aquí que Él bendice a los que tienen un corazón humilde y arrepentido. Deja que la palabra de Dios te escudriñe. Deja que la palabra de Dios te muestre si hay algo que debas cambiar. Permite que esa Biblia abierta se convierta en la voz de Dios que te diga lo que está bien y lo que está mal. Pero debemos hacerlo con sumo respeto, porque ese verso dice que Él va a bendecir a los que tiemblan ante su palabra. A los que tiemblan ante su palabra. Tomemos con suma reverencia, con sumo respeto la palabra de Dios, porque es palabra de Dios.
Nosotros debemos recibir la palabra de esa manera. No venimos solo a aprender a la iglesia, venimos a aprender para poner por obra la palabra. Así mostramos reverencia. Venimos a aprender para poner por obra la palabra. Debemos temblar de respeto ante la palabra que viene de Dios, porque si la obedecemos seremos bendecidos, pero si no, seremos reprendidos por Dios. Debemos, así como los de Berea, en esa primera característica, debemos ser nobles ante la palabra de Dios. Debemos ser nobles. No, es que Dios decía eso porque eso fue hace más de 1000 y pico de años. Eso es un libro anticuado. No, mis hermanos, ese es un libro que está vigente, porque Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Segunda característica, sigamos ahí en el versículo 11. Dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Esa es la segunda característica de los creyentes de Berea, y es que escuchaban con entusiasmo el mensaje. Otra característica es esa. Creo que esto es una consecuencia directa de recibir la palabra con nobleza. Cuando tú recibes la palabra con nobleza, tú vas a tener entusiasmo de escuchar la palabra de Dios. Cuando hay nobleza y hay reverencia al nombre de Dios, entonces ahí viene la transformación que Dios hace a través de su palabra. Escuchar el mensaje es algo que tú y yo debemos buscar. Y no solo escuchar, sino también hacerlo con entusiasmo. Con entusiasmo. En los tiempos en los que yo, digamos que no era pastor, de verdad que a mí me afanaba ir porque yo sabía que Dios me iba a hablar. Yo sabía que cada vez que alguien abriera la Biblia y la leyera fielmente y la explicara fielmente, Dios me iba a hablar. Dios me iba a hablar. Y cada vez que yo escucho un mensaje, lo hago con esa expectativa. Yo sé que Dios me va a hablar. Yo sé que Dios tiene algo para decirme en este día. Algo que necesito oír para mi vida. Cuando venimos a la iglesia, debemos estar entusiasmados por oír la voz de Dios a través de su palabra. Hay varias razones por lo que es importante escuchar la palabra con entusiasmo. Una de ellas, dentro de muchas que hay, es porque la palabra de Dios nos da vida. Cuando usted se levanta, estoy seguro que la gran mayoría buscarán desayunar, ¿verdad? Y usted desayuna y como que recobra fuerzas, recobra vida. Pues mis hermanos, en la vida espiritual, la palabra de Dios es vida para nosotros. Es vida, es vida. No se extrañe si a veces nos sentimos débiles, y eso puede ser porque no estamos leyendo la palabra. Porque la palabra de Dios es vida. Dice Juan 6:63, lo siguiente: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Vale la pena que tú leas la palabra de Dios, escuches la palabra de Dios, porque esa palabra te va a dar vida. Porque nosotros vivimos por la palabra de Dios. Otro efecto de la palabra que también parece bellísimo está en el Salmo 119:105. Dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Cuando tú estás atento a la palabra, tú puedes estar entusiasmado porque va a suceder algo, y es que Dios te va a dar dirección. Dios te va a dar dirección cuando tú lees la palabra. Esa palabra va a ser luz y dirección para tu vida. Es una lámpara que va a guiar tus pies. Muchas veces podemos estar a veces sin saber qué hacer, de pronto porque nuestra Biblia está cerrada. Debemos abrirla, porque la palabra es lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Con ese entusiasmo debes leer la Biblia, porque te da vida, porque te da dirección, porque te da luz. Pero también mírala por la recompensa, porque sí, la Biblia también tiene una recompensa para los que la leen y la escuchan con entusiasmo. Dice Santiago 1:25, lo siguiente: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios
te bendecirá por tu obediencia. Yo voy a la palabra y la escucho con entusiasmo porque sé que voy a recibir bendición si yo la pongo por obra. Debemos venir con ese entusiasmo, cuando la Biblia va a ser abierta, cuando la Biblia va a ser predicada, cuando tú la vas a leer en casa, cuando vas a meditar en tu devocional. Hazlo porque Dios dice que Él te va a bendecir si tú haces algo, y es que pones en práctica la ley de Dios y no la olvidas, Así es como vas a recibir. Mis hermanos, hay una realidad que a mí me encanta decirlo. Tenemos un Dios que bendice a sus hijos. Tenemos un Dios que no escasea de recursos, Él no depende de la bolsa, Él no depende de cómo está el clima. Tenemos un Dios que está por encima de todas esas cosas. Y por eso debemos vivir bajo su obediencia, porque Él es un Dios que recompensa nuestra obediencia. Yo creo que Dios bendijo a los de Berea llevando a Pablo porque ellos tenían esta característica, porque eran personas que escuchaban con entusiasmo el mensaje, Qué bueno que cuando tú vengas a la iglesia o si vas a algún grupo de estudio bíblico o en tu devocional, ve con ese entusiasmo, porque Dios te va a hablar, y cuando Dios te habla, y si tú pones en práctica eso, vas a recibir bendición, porque Dios premia a los obedientes, Los de Berea eran ejemplares en escuchar la palabra. Eran ejemplares en eso. Es importante escuchar. Por eso Dios nos dio 2 oídos y una boca. Porque debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces, qué importante, los de Berea sabían eso. Los de Berea sabían que Dios les iba a hablar. Oh Dios, qué bueno que me hables. Qué bueno que prepares mi corazón para tu palabra. Háblame, yo quiero oír, yo estoy deseoso de que me escudriñes, estoy deseoso de saber qué quieres que yo haga, estoy deseoso de saber cuál es tu voluntad para mi vida, estoy deseoso de saber si hay algo que tú quieres que yo cambie, pero hay que escuchar la palabra con ese entusiasmo. Si quieres ser un creyente que crece espiritualmente, se requiere que escuches atentamente y con entusiasmo la palabra de Dios. Esto es importante. Y ahora veamos la tercera, que esta me encanta. En lo personal es de las que más me gusta. Sigamos leyendo allí en Hechos 17:11 y dice al final, día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas les enseñaban la verdad. Me encanta eso. Me encanta. Yo creo que una de las razones fuertes por las que decidimos que esta iglesia se llamara Berea es justamente también por esa tercera característica. ¿Saben por qué? ¿Qué hacían los de Berea? Examinaban los mensajes. A ver, muchacho, usted puede ser el mismísimo Pablo, pero yo voy a examinar que lo que usted diga esté en la palabra de Dios. Mis hermanos, para tristeza, hoy en día hay lugares donde se congrega la gente, pero no se abre la Biblia. Donde se habla de una cantidad de temas y temas, pero no se ha expuesto el Evangelio. En cambio, los de Berea dijeron, nosotros tenemos nuestro oído afinado, hemos escudriñado el Antiguo Testamento, pero queremos examinar si lo que tú dices es cierto o no. Mis hermanos, cuando usted viene a la iglesia, usted debe examinar que lo que yo le digo es verdad o no. Usted debe examinar con su Biblia. Usted puede considerarme un pastor, pero no se confíe de eso. Dios me libre de que yo le enseñe a usted una mentira o que diga las cosas a mi acomodo. Usted debe ser como los de Berea. Examine todo lo que le enseñan, no solo yo, lo que usted escuche, tal vez en la radio o a personas que sigan internet. Examine, mis hermanos. Miren, hay cosas que suenan muy lindas, pero no están en la Biblia. Tengamos cuidado con eso. Ya vamos a hablar de eso. Los creyentes de Berea examinaban la palabra, examinaban los mensajes. Claro, te recibimos con respeto, con entusiasmo, sin embargo, no vamos a quitar nuestro examen de lo que tú dices. Justo cuando oyeron lo que Pablo les quería enseñar, ellos tomaron sus Biblias y juzgaron por medio de ellas si lo que Pablo decía era verdad.
Ojo a este detalle, insisto. El Nuevo Testamento no estaba completo cuando Pablo llega a Berea, pero ellos sí debían conocer lo que Dios había hablado hace cientos de años, el Antiguo Testamento. Entonces cuando Pablo viene a decirles, a anunciarles el Evangelio, Pablo sí, entonces ellos empiezan a mirar. Claro, sí, mire, vamos a ver que Jesús es el Mesías, miremos, que debía morir, que debía ser nacido en Belén. ¿Jesús nació en Belén? Sí. ¿Nacido de una virgen? Sí, la Biblia dice en Isaías que nacería de una virgen. Claro, aquí está, que resucitaría al tercer día. Claro, Jesús resucitó al tercer día, sí, aquí la Biblia lo dice. Miren, examinaron el mensaje con la palabra. Y ellos se tomaron el trabajo, mis hermanos. Qué importante esto. ¿Sabe una cosa? No importa lo que suceda. Me parece que fue Martín Lutero el que dijo que si en un lugar llueven milagros, pero eso no está en la palabra de Dios, usted debe desechar esos milagros. No estoy queriendo decir que Dios no haga milagros. Claro que Dios hace milagros. Pero miren, hermanos, hay lugares donde dice que llueve oro. La gente va y sí, mire, yo tengo escarcha de oro. Bueno, ¿y dónde dice la palabra de Dios que eso viene de Dios? Hay gente que van a las campañas de milagros y se para un joven y cambia el agua en vino. Y han demostrado que esos milagros han sido falsos. Todo para manipular a la gente. Miren, hay lugares donde la gente se bota al piso y el pastor los pisa. Es que para que reciban la unción que él tiene. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Hay lugares donde, hermanos, tristemente dicen que los billetes hablan. Escuche lo que los billetes dicen. Ay, Dios, detrás de eso viene un zarpazo para quitarle la plata a la gente. ¿Sí? Los de Berea. Si los de Berea estuvieran hoy, se ganarían más de una pelea con muchos predicadores que predican cosas que de verdad no tienen nada que ver en la Biblia. No importa qué impopular sea lo que diga la Biblia para el mundo. Lo que importa es lo que tú hagas con la palabra, porque es la palabra de Dios. No importa si el mundo aprueba cosas que no están de acuerdo a la Biblia, pero tú obedécela. Tú obedécela. Necesitamos tener discernimiento bíblico, iglesia. Necesitamos saber qué cosas vienen de Dios y qué no. Porque, y esto lo digo con respeto a la iglesia tradicional, una de las cosas que sucedió con la iglesia tradicional es que era prohibido que el creyente leyera su Biblia. Y entonces cuando el creyente no lee su Biblia, es presa fácil de lo que el que predica le quiera decir. Mire cómo persiguieron a los traductores. Algunos los quemaron en hogueras. Hace poquito se celebró la muerte de un hombre que tradujo la Biblia al inglés. Lo quemaron en la hoguera por ser un hereje. Mire lo que dice Hebreos 5:12. Hebreos 5:12 al 14. Necesitamos tener discernimiento bíblico, como los de Berea, que examinaban las Escrituras que lo que decía Pablo y Silas fuera verdad o no. Dice Hebreos 5:12 al 14. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Sabe qué necesita la iglesia de hoy en día? Discernimiento bíblico. Y el escritor de los Hebreos nos muestra algo, y es que al parecer algunas de las personas a quien él les dirigía este texto llevaban mucho tiempo en ser creyentes, que es más, dice, ya deberían ustedes estar enseñando a otros. Pero lo que sucedía es que esa gente
necesitaba otra vez que se les volvieran a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios. Y él dice que eran como niños. ¿Usted se imagina que yo andara en pañales a estas alturas de mi vida? ¿Usted se imagina yo tomando tetero para dormir? ¿Cree usted que eso se ve bien? Hay algo que no cuadra, ¿cierto? Porque ya soy un hombre grande, yo ya debería comer otro tipo de comida, vestirme de otra manera. Pues hermanos, a veces en la vida espiritual parecemos eso. ¿Hace cuántos años eres cristiano? ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuánto que tú dices haber tenido un encuentro con Jesús? ¿Has adquirido discernimiento? ¿Has madurado? ¿O es necesario que todo el tiempo haya que seguir dando los principios básicos? Que arrepiéntase, mijito, que ore, que lea la Biblia, que se congregue. Eso es lo básico, mis hermanos. Eso es lo básico. Pero dice aquí, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé. Si usted sigue alimentándose con lechecita espiritual, usted va a ser un bebé espiritual. Pero no puede quedarse así toda la vida. No es sano, no es lo natural. Y él dice, el alimento sólido es para los que son maduros. Y mire la característica de los creyentes maduros. ¿Qué hace un creyente maduro? ¿Está capacitado qué? Para distinguir entre qué cosa. ¿Cómo lo logra? ¿A través de qué? ¿Cómo adquiere discernimiento? A través de la palabra de Dios. Si usted quiere ser un creyente maduro, que crezca, no debe quedarse con la leche. Reciba leche. Ahora, ojo a este detalle, tampoco es natural que el recién llegado se le dé alimento sólido. Eso tampoco es natural, porque tiene que haber un proceso. Pero no se puede quedar toda la vida con lechecita. Pero ¿cómo va a llegar al crecimiento? Cuando aprende a discernir entre lo bueno y lo malo a través de la palabra de Dios. Un creyente maduro es el que sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es un creyente maduro. Mientras más maduros seamos, entonces más tendremos de la palabra de Dios. Y entre más tengamos de la palabra, más podremos distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es la madurez espiritual, mis hermanos. La madurez espiritual no es, bueno, tantas cosas que a veces confundimos madurez espiritual, ¿no? No, que es que habla duro, que es que es elocuente. No, la madurez espiritual, ¿saben qué se ve? En el carácter. Ahí se ve la madurez. Ahí se ve en las decisiones que tomamos, en lo que dejamos a un lado, en lo que aprovechamos en la vida. Todo eso se ve la madurez y eso se recibe a través de la palabra de Dios. Pero también la Biblia nos advierte sobre el rechazo de la palabra. Acompáñenme a 2 Timoteo 4, 3, 4. Y se va a dar cuenta de que este es un fenómeno que la Biblia ya nos había dicho hace mucho tiempo. Y por eso cuando yo escucho algunos mensajes por ahí y veo que la gente los quiere oír y prefieren esos mensajes, yo digo, ay, se cumple la palabra. Mira, dice 2 Timoteo 4, 3, 4. Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Y mira lo que dice, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Ojo a este detalle, iglesia. Porque, le digo la verdad, la gente a veces prefiere más un motivador que un predicador de la Biblia. Le invito a que usted busque a alguien que diga la palabra de Dios y lo compare con un motivador. Y se va a dar cuenta de la cantidad de diferencia de seguidores que tiene. ¿Por qué? Porque dice aquí, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Yo por eso le enseño a usted la Biblia. La Biblia. Miren, el peligro de no tener discernimiento es que la misma Biblia nos advierte que iba a llegar ese tiempo en que las personas no querrán escuchar la sólida y sana enseñanza. ¿Necesitamos motivadores? Yo pienso que sí. No hay que desecharlos del todo.
Pero es que la motivación no es lo mismo que el evangelio. O sea, usted puede tener espacios, de hecho, todos somos motivadores de una u otra manera. A veces cuando tenemos a alguien en la familia que está triste, nos toca convertirnos en motivadores. Vamos, ánimo, no te preocupes. Claro, es que no está mal. Pero no podemos confundir eso con el evangelio. No lo podemos confundir. Y dice aquí que va a llegar ese tiempo. ¿Y sabe cuál es la característica? Dice, seguirán sus propios deseos. Usted se imagina el peligro que hay cuando cambiamos la voz de Dios en la palabra para ir a un lugar donde yo voy solo porque ya me dicen lo que yo quiero oír. ¿Se da cuenta el peligro? ¿Sí se da cuenta la diferencia? La palabra de Dios nos dice las cosas sin tapujos, pero nos las dice con la verdad, ¿verdad? Y dice, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Claro, por eso van a esos lugares. Por eso en esos lugares va mucha más gente que lo que va a una iglesia de sana doctrina, porque ya les dicen lo que ellos quieren oír, pero no lo que necesitan oír. Usted puede irse muy motivado al infierno, pero sin Cristo, usted no tiene salvación. Por eso en la iglesia hablamos de la cruz, del evangelio, de Jesús. Seguirán sus propios deseos. Debe por favor examinarse. ¿Qué es lo que usted escucha? ¿A quiénes oye? ¿Qué le dicen? ¿Por qué le gusta escucharlos tanto? ¿Por qué razón? ¿Será porque solo le dicen lo que usted quiere oír? Esto nos puede mostrar también que así como habrá escasez de personas interesadas en la sana y sólida enseñanza, también habrá escasez de predicadores que enseñen la sana y sólida enseñanza. Así como hay escasez de personas que busquen, también habrá escasez de sanos predicadores. Hermanos, es tentador. Le voy a decir una cosa y le voy a abrir mi corazón. Yo a veces veo lugares donde digo, caramba, esa iglesia está llena. Yo miro esta y digo, no crece tanto como yo quisiera. Pero le voy a decir una cosa, tengo mi conciencia tranquila de que yo les estoy diciendo la verdad. Tengo mi conciencia tranquila. Quisiera que fuéramos más, claro. Bueno, ahora, eso no es solo mi tarea, también eso depende de usted, porque usted debe llevar el evangelio donde está. Eso no es solo mi tarea, claro, también es mi tarea, es nuestra responsabilidad. Ser luz, ser sal, llevar el evangelio, dar buen testimonio, estar ahí con las personas que lloran y ríen. Pero una de las cosas que yo veo es que hay escasez de buenos predicadores también. Hay escasez. Personas que tomen la Biblia en serio, que tiemblen ante la palabra. Uy, hermanos, en serio que una vez escucha cosas que yo digo, ¿en serio usted está diciendo esto? Increíble. ¿Cómo tuercen la Biblia de fácil y la gente dice amén? ¿Pero por qué? Porque no son como los de Berea, que no escudriñan lo que la gente dice si está en la palabra de Dios o no. Por eso también insisto, usted tiene una gran responsabilidad en su crecimiento. Usted es lo que come, usted es lo que se alimenta espiritualmente. Esto también tiene que ver con su crecimiento espiritual. Mis hermanos, las personas querrán oír solo aquellos que les digan lo que ellos quieren oír. Qué triste eso, que no nos suceda a nosotros. Y dice finalmente, ¿no?, que preferirán creer en mitos que en la palabra de Dios. La gente le gusta más los mitos, pero rechazan la palabra de Dios. Ojo a este detalle. Nosotros, como los de Berea, debemos amar más la Biblia que a nuestros líderes espirituales. ¿Sabe que tristemente hay personas que ponen por encima a su líder que la Biblia? Si su líder le dice una cosa y si para él está bien, y si la Biblia dice que no, no, la Biblia está equivocada, el que está bien es mi líder. Cuidado con eso, cuidado, porque debemos amar más la Biblia que a nuestros líderes. Mire, si yo aquí empiezo a predicar cosas que no, usted debe decírmelo. Y si yo insisto en mi pecado, usted debe buscar otra iglesia.
Así de sencillo. Debemos amar más la palabra que a nuestra iglesia y denominación. La palabra de Dios es la suma autoridad en temas espirituales. No es una denominación la que tiene la verdad. No es una iglesia. Es la Biblia. La Biblia. No son ni los consejos, ni los credos. Nada de eso. Nada de eso. La palabra de Dios es la suma autoridad para usted y para mí. Si una denominación dice o elige creer cosas que van en contra de la palabra de Dios, por encima está la palabra, no la denominación. Tenemos que tener cuidado con eso. Tristemente es otro fenómeno que observo hoy en algunos creyentes. Ponen primero la iglesia y la Biblia. ¿Y qué dice tu Biblia al respecto? Le cuentan a uno cosas que pasan, mira, pasa esto en mi iglesia. ¿Y qué dice la Biblia? No sé. Pero ¿cómo no lo sabes si llevas 10 años en una iglesia? ¿Cómo no lo vas a saber? Debes saberlo. Por eso cuando alguien está en problemas en su congregación, cítele la Biblia. Mire, esto dice la Biblia. Porque la Biblia es ¿qué? La máxima autoridad en temas de fe. La máxima autoridad. Debemos poner primero la palabra que nuestras tradiciones. No, es que eso siempre se ha hecho así. No, si esa tradición no está a favor de la palabra de Dios, hay que quitar la tradición. Las tradiciones no están por encima de la palabra de Dios. Debemos poner primero la palabra, ojo a este detalle, que nuestros sentimientos. No, es que yo no siento que eso se deba hacer así. Bueno, puede que tú lo sientas o no lo sientas, pero mi hermano, la palabra de Dios está por encima de los sentimientos. Cuando yo era joven, cuando yo era joven y asistía al grupo de jóvenes, mi pastor de jóvenes nos decía una palabra. Decía, no le crean a sus sentimientos. Perfeccionen sus sentimientos a través de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios perfecciona lo que sentimos. No se dejen gobernar por lo que sienten. Dejen que la palabra de Dios gobierne sus sentimientos y sus sentimientos serán perfeccionados. No pongamos por encima los sentimientos. Es que hoy no siento orar. Es que hoy no siento ir a la iglesia. Es que hoy no siento vivir en santidad. No lo siento de esa manera. La Biblia no dice que es cuando tú lo sientas. La Biblia dice que tú debes obedecer porque es palabra de Dios, ¿verdad? Así que mis hermanos, estas son las características de los creyentes de Berea. Justo que estamos hoy recordando que hace algunos años iniciamos esta obra. Debemos recordar que así como iniciamos este sermón y entendíamos que la responsabilidad no es solo del pastor, también es tuya. También es tuya. Y repasemos esas tres características. Los de Berea tenían primero mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Segundo, escucharon con entusiasmo el mensaje. Pero tercero, día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Qué bueno que usted pueda abrazar esto. Y eso es lo que buscamos como iglesia. Eso es lo que buscamos. Gente que tenga nobleza ante la palabra. Que sea reverente ante la palabra, porque es palabra de Dios. Gente que busque con entusiasmo la palabra, porque esa palabra trae vida, trae bendición. Pero gente que escudriñe lo que se enseña. Usted no puede estar ahí como que, bueno, dígame y yo le voy a creer a todo lo que me diga. No, usted debe leer. Porque, ¿recuerda lo que leímos en Hebreos? La única forma de adquirir ese discernimiento es leyendo, alimentándonos con alimento sólido. Con estas tres características, los creyentes de Berea tuvieron una buena actitud frente al mensaje. Y nosotros como creyentes debemos descubrir la importancia de nuestro aporte personal para nuestro crecimiento espiritual. Hay una gran parte que tú debes hacer, una gran parte. ¿Cuál es tu actitud ante la palabra de Dios? ¿Eres humilde o eres altivo? ¿Cuál es tu actitud ante la palabra? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo reaccionas? Otro mensaje más. Ese pastor está pero casado con Hechos. ¿Cuándo acabará Hechos? ¿Cuándo me dirá otra cosa?
¿Cómo somos ante la palabra de Dios? ¿Somos humildes? ¿La escuchamos con humildad? Sí, Señor, tú eres Dios. Yo escucho lo que tú me digas. ¿O eres altivo, desechas lo que Dios te está diciendo? ¿Eres altivo? No, Dios se equivocó, yo voy a hacer las cosas a mi manera. ¿De qué manera escuchas el mensaje? ¿Con entusiasmo o con desinterés? ¿Un sermón más? Tal vez será el de hoy, o por el contrario será un sermón al que tú voy a poner atención. Quiero saber qué es lo que Dios me dice. ¿Examinas los mensajes que recibes? ¿Tú examinas estos mensajes que yo te enseño? Por favor, hazlo. ¿Examinas tú los mensajes? ¿Estás creciendo en ese discernimiento bíblico cada día? ¿Creces? ¿Hace cuánto conoces a Dios? ¿Aún eres bebé? ¿O has crecido? ¿Has ido madurando? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día domingo por tu palabra. Te damos gracias por permitirnos escudriñar las características de estos creyentes de Berea, Señor. Padre, permite que nosotros podamos aprender de lo que ellos hicieron cuando recibieron el mensaje. Permítenos hoy, Señor, tener una actitud humilde ante ti, porque tener reverencia ante tu palabra es tener reverencia ante ti, Señor. Enséñanos a ser humildes, a recibirla con humildad, con obediencia y con respeto, porque es tu palabra, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este día también a escuchar con entusiasmo, porque esa palabra va a sanar mi vida, esa palabra me va a dar dirección, esa palabra me va a dar luz, esa palabra que yo obedezca va a causar que Dios me bendiga en lo que hago. Señor, gracias por la forma en la que tú nos pides que escuchemos tu palabra con entusiasmo, porque una palabra tuya bastará para sanarnos. Tus palabras son espíritu y son vida, Señor, porque cuando hay muerte en mi corazón, solo tu espada que me hiere me da vida, Señor. Atraviésanos hoy con tu palabra, Señor, danos vida. Allí donde hay pecado, estírpalo con tu palabra. Queremos escucharla con entusiasmo, porque queremos ser sanados, porque queremos andar en la vida que tú nos has dado. Pero también, Señor, ayúdanos como creyentes a examinar todo lo que recibimos. Ayúdanos a discernir si quien nos está hablando tan solamente quiere motivarme, pero no quiere llevarme a la cruz. Ayúdame, Señor, a entender el peligro en el que estamos en estos tiempos, Señor, donde hay tanta gente que dice hablar de parte de Dios. Dios, ayúdanos a tomar ese compromiso de leer tu palabra para que ese discernimiento pueda desarrollarse, pueda crecer cada día más. Señor, porque un creyente que cierra su Biblia es un creyente que es presa fácil del engaño. Ayúdanos, Señor, a seguir tu palabra. Padre, aunque el mundo no quiera oír tu palabra, Dios, ayúdanos a comprometernos contigo a través de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia, por esta congregación. Señor, hoy queremos poner en tus manos esta obra, esta iglesia, Señor. Padre, ayúdanos a ser creyentes como los de Berea, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Ayúdanos a crecer, solo como tú nos das ese crecimiento, Señor. Qué bendición es conocerte, Señor. Qué bendición es conocerte. Transfórmanos y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, para finalizar, vamos a orar por las ofrendas. Los que quieran apoyar esta obra con sus recursos, les agradecemos. Dice la Biblia en Proverbios 3, 9 al 10, lo siguiente: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Veamos también la recompensa de Dios a la obediencia, cuando honramos al Señor con nuestros recursos y con lo mejor de lo que producimos. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, damos gracias a ti por permitirnos apoyar la obra. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos has dado. Gracias por el trabajo, por los negocios. Gracias, Señor,
por darnos un corazón generoso. Y Dios, gracias porque tú eres el que llenas nuestros graneros. Señor, independientemente del trabajo o la posición económica que tengamos, nuestros graneros son llenados solo por ti, Señor. Tú llenas nuestros graneros. Queremos hoy pedirte humildemente que seas tú quien llenes nuestras despensas de alimento, de provisión. Damos de antemano gracias por cada alimento que hemos podido consumir hasta este día, porque cuando nos sentamos a la mesa hay pan, hay algo que comer, hay algo que tomar, Señor. Y gracias, Señor, por tu provisión. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga. Una excelente semana. Un abrazo gigante para todos y un abrazo para los que están desde casa. Dios los bendiga.